La lancha avanzaba con una lentitud casi ceremonial, cortando el agua oscura de los canales, mientras el mundo cotidiano quedaba atrás sin resistencia. Desde el primer momento, la sensación no fue de aventura ni de curiosidad, sino de una inquietud difícil de nombrar, como si el lugar al que me dirigía no estuviera hecho para ser visitado, sino para ser evitado. El aire era más denso de lo habitual, cargado de humedad y de un olor tenue a madera vieja y vegetación en descomposición. A medida que el trayecto se alargaba, el sonido de la ciudad desapareció por completo. No hubo transición gradual, simplemente dejó de existir. Lo único que permanecía era el golpeteo irregular del agua contra la embarcación y el roce ocasional de ramas bajas. En ese silencio, cualquier pensamiento adquiría un peso extraño, como si no fuera del todo propio. La isla apareció sin anuncio previo. No hubo señal que indicara llegada, ningún cambio evidente en el paisaje que justificara su presencia. Simplemente estaba ahí, emergiendo entre la vegetación como una anomalía. Lo primero que llamó mi atención no fueron las muñecas, sino la quietud absoluta del lugar. No había aves, no había insectos visibles, nada se movía. Luego las vi. Al principio fueron apenas formas colgantes entre las ramas, siluetas irregulares que el cerebro intentó interpretar como objetos inofensivos. Pero al acercarme más, los detalles comenzaron a definirse con una claridad incómoda. Rostros de plástico desgastado, ojos opacos, extremidades torcidas. Algunas parecían relativamente intactas, pero la mayoría mostraba el paso del tiempo de una manera casi orgánica, como si hubieran envejecido en lugar de deteriorarse. La lancha se detuvo junto a un pequeño muelle improvisado. El sonido de la madera al recibir el peso del cuerpo fue demasiado fuerte para el entorno, casi ofensivo. Al pisar la isla, la sensación cambió de inmediato. No fue sugestión, fue física. El aire parecía más frío, pero no en la piel, sino en el interior del pecho, como si la respiración se volviera más pesada. Avancé despacio. Cada paso generaba un crujido leve, pero el eco de ese sonido parecía prolongarse más de lo normal. Las muñecas colgaban en todas direcciones. Algunas estaban clavadas en troncos, otras atadas con cuerdas o alambres. Muchas giraban suavemente, aunque no había viento perceptible. Ese movimiento lento, casi imperceptible, resultaba más perturbador que si se hubieran movido con violencia. Intenté observarlas con distancia emocional, como simples objetos. Pero había algo en sus expresiones que desafiaba esa lógica. No eran rostros neutros. Aunque sus rasgos fueran estáticos, transmitían algo específico. Una especie de tensión congelada. Algunas parecían observar directamente, otras daban la impresión de evitar la mirada. El recorrido no seguía un camino claro. No había senderos definidos, solo espacios entre árboles y estructuras improvisadas. A cada paso, la densidad visual aumentaba. Más muñecas, más rostros, más ojos. En un punto noté algo que rompió el patrón. Una muñeca estaba completamente nueva. No presentaba desgaste, ni suciedad, ni señales de exposición prolongada. Estaba colgada entre otras mucho más deterioradas, como si hubiera sido colocada recientemente. Lo extraño no era solo su estado, sino la sensación que producía. A diferencia de las demás, que generaban incomodidad difusa, esta provocaba una reacción más directa, casi inmediata. Un rechazo instintivo. Continué avanzando, pero esa imagen quedó fija en la mente. La isla parecía expandirse a medida que la recorría. No en términos físicos, sino perceptivos. Las distancias resultaban inconsistentes. Un punto que parecía cercano requería más tiempo del esperado para alcanzarse. Las referencias visuales no ayudaban. Todo era similar, repetitivo, desorientador. En algún momento comencé a notar un patrón en la disposición de las muñecas. No estaban colocadas al azar. Había agrupaciones que sugerían intención. Algunas formaban círculos incompletos, otras parecían alineadas hacia puntos específicos. No era una organización perfecta, pero tampoco caótica. Era algo intermedio, como si hubiera sido diseñada con una lógica que no terminaba de comprender. El silencio persistía, pero ya no era neutro. Se había vuelto activo. No había sonidos, pero sí una sensación constante de que algo debía estar sonando, como si el oído esperara captar algo que nunca llegaba. Esa expectativa generaba una tensión continua, una alerta que no se apagaba. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio claro. Una de las muñecas, a pocos metros, giró de forma brusca. No fue el movimiento lento y constante que había observado antes.
Fue un giro rápido, definido, que terminó en una posición completamente distinta. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Una contracción involuntaria, un aumento en la frecuencia respiratoria. Observé el entorno. Nada más se movía. El agua permanecía quieta. Las ramas no mostraban oscilación. No había ninguna causa visible para ese movimiento. La explicación racional intentó imponerse, pero no logró sostenerse. El contraste con el resto del entorno era demasiado claro. Decidí continuar, pero con mayor cautela. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se volvió más intensa. No era una idea abstracta, era direccional. Provenía de puntos específicos. Cada vez que giraba la cabeza, encontraba múltiples rostros orientados hacia la misma posición. No todos, pero suficientes. En un área más cerrada de la isla, donde la vegetación era más densa, la luz disminuía considerablemente. Allí las muñecas eran más antiguas, más deterioradas. Algunas apenas conservaban forma humana. Otras estaban fragmentadas, colgando en piezas separadas. El aire era más frío en ese punto, y más pesado. El olor también cambiaba. Se volvía más intenso, más húmedo, con un matiz que recordaba a algo orgánico en descomposición, aunque no había una fuente visible clara. Fue allí donde la percepción del tiempo comenzó a alterarse. No hubo un momento exacto en que sucedió, simplemente dejó de ser confiable. No era posible estimar cuánto tiempo llevaba recorriendo la isla. Las referencias internas fallaban. Cada tramo parecía durar más de lo esperado, pero sin una medida concreta. Intenté regresar hacia el muelle, pero la dirección no era evidente. El entorno se había vuelto demasiado uniforme. Las referencias visuales no coincidían con la memoria reciente. Lo que parecía familiar resultaba ligeramente distinto al acercarse. Una muñeca que creía haber visto antes aparecía en una posición diferente. Un árbol tenía una forma similar, pero no idéntica. La desorientación no era total, pero sí suficiente para generar duda constante. En ese estado ocurrió el segundo evento claro. Un sonido. No provenía de una dirección específica. Era leve, casi imperceptible, pero definido. No era el movimiento del agua ni el roce de las ramas. Tenía una cualidad distinta. Algo intermedio entre un crujido y una fricción. Se repitió. Esta vez, más cerca. El cuerpo respondió con tensión inmediata. La respiración se volvió más superficial. El oído intentó aislar la fuente, pero el sonido parecía desplazarse sin trayectoria lógica. Al girar, varias muñecas mostraban posiciones distintas a las que recordaba segundos antes. No era posible afirmar movimiento directo, pero el cambio era evidente. La disposición general del entorno había variado. La necesidad de encontrar una salida se volvió prioritaria, pero cada intento de orientación generaba más confusión. El espacio parecía reorganizarse de forma sutil pero constante. No había cambios drásticos, solo pequeñas variaciones que acumuladas producían desorientación completa. En un punto encontré nuevamente la muñeca nueva. Estaba en un lugar distinto. Su posición anterior estaba registrada con claridad en la memoria. La nueva ubicación implicaba un desplazamiento significativo. No había forma lógica de explicar ese cambio sin intervención directa. Su rostro intacto contrastaba con el resto del entorno, pero había algo más. Una leve inclinación de la cabeza que no recordaba. Una orientación diferente en la mirada. La sensación de rechazo aumentó. No era miedo inmediato. Era algo más profundo. Una percepción de incompatibilidad, como si ese objeto no perteneciera al mismo plano que el resto del entorno. Decidí alejarme. El movimiento se volvió más rápido, menos controlado. La necesidad de salir superaba cualquier intención de observación. Fue entonces cuando el entorno cambió de forma más evidente. Las muñecas comenzaron a mostrar variaciones más claras entre observaciones consecutivas. No era necesario apartar la mirada por mucho tiempo. Bastaba un parpadeo, un giro breve, para que la disposición cambiara. Algunas parecían más cercanas, otras desaparecían. Otras nuevas aparecían en lugares donde antes no había nada. El sonido también se intensificó. Ya no era esporádico. Se volvía más frecuente. Más cercano, más definido. Aunque seguía siendo difícil de describir con precisión, tenía una cualidad persistente, casi rítmica. La presión en el entorno aumentó. No era física en el sentido tradicional, pero se sentía como una resistencia constante. El movimiento requería más esfuerzo. La respiración era más pesada. En ese estado ocurrió el evento más perturbador. Una de las muñecas cayó.
No fue un desprendimiento natural. La cuerda que la sostenía no se rompió. Simplemente dejó de sostenerla. El objeto descendió de forma directa, sin oscilación, sin transición, como si hubiera sido soltado por una fuerza que no era visible. El impacto contra el suelo fue seco. El sonido resonó más de lo esperado. Al observarla, la posición de su rostro había cambiado, no en el impacto. La percepción fue clara. El cambio ocurrió antes del contacto con el suelo. Ese momento marcó un punto de no retorno. La interpretación racional dejó de ser viable. No había marco lógico que permitiera integrar lo observado sin contradicción. El entorno ya no era simplemente inquietante. La salida se convirtió en única prioridad. El movimiento se volvió directo, sin atención al entorno. Las muñecas seguían cambiando de posición, pero ya no eran objeto de observación detallada. Solo representaban obstáculos visuales, interferencias en el intento de orientación. Finalmente, el sonido del agua se hizo más claro. El muelle apareció de forma abrupta. No hubo transición gradual, simplemente estaba ahí. La lancha seguía en el mismo lugar. El alejamiento fue inmediato. A medida que la distancia aumentaba, la presión comenzó a disminuir. El aire se volvió más ligero. El sonido del entorno regresó de forma progresiva, pero algo no se normalizó. La sensación de observación persistía. Al girar para mirar la isla, las muñecas eran apenas visibles entre la vegetación. Sin embargo, la percepción de dirección era clara. No era necesario distinguir detalles. La sensación indicaba con precisión el punto desde el cual provenía la atención. La figura de la isla se redujo hasta desaparecer. El entorno volvió a ser reconocible. El sonido de la ciudad regresó, pero la experiencia no se cerró. Durante los días siguientes, la percepción de cambio en objetos inanimados se mantuvo. No de forma constante, pero sí suficiente para generar duda recurrente. Pequeñas variaciones en la posición de objetos cotidianos. Diferencias sutiles que no podían confirmarse con certeza, pero tampoco descartarse. La memoria de la muñeca nueva permaneció como punto central, no por su apariencia, sino por la reacción que provocaba. Una sensación que no disminuía con el tiempo. Una percepción de presencia asociada. La experiencia en la isla no se limitó al lugar. No como un evento puntual, sino como una alteración persistente en la forma de percibir el entorno. Y en esa alteración una idea comenzó a tomar forma. La posibilidad de que la isla no fuera un punto aislado, sino un origen. Un lugar donde algo no solo ocurre, sino desde donde algo se proyecta. Algo que no permanece contenido, algo que se adhiere, algo que observa. Buenas noches y descansen en